Relatos de Belcebú a su nieto, George Ivanovich Gurdjieff. Capítulo 32. El hipnotismo. Así pues, siguió Belcebú, durante mi sexta y última estancia en la superficie del planeta Tierra, decidí permanecer allí durante un periodo más largo y llegar a ser uno de sus médicos profesionales. Por ello me hice médico, pero no como la mayoría de ellos, sino que escogí la especialidad que ellos llaman médico hipnotizador. Quise ser médico profesional, primero porque en estos últimos siglos ellos son los únicos que tienen acceso a todas las clases o castas de que te hablo, y por otra parte porque como inspiran confianza y gozan de gran autoridad, predisponen a los seres ordinarios a la sinceridad, lo cual les permite penetrar en su mundo interior, como dicen ellos. Escogí además esa profesión porque me ofrecía la posibilidad no solo de lograr mis fines, sino también de brindar alivio médico a algunos de aquellos desafortunados. Verdaderamente, querido nieto, la necesidad de tales médicos en los últimos tiempos es cada vez mayor, y ello ocurre en todos los continentes y entre todos los seres, a cualquier clase que pertenezcan. Debo decirte que yo tenía ya bastante experiencia en esa especialidad, habiendo tenido que recurrir más de una vez a los procedimientos empleados allí por ese tipo de médicos, en la época en que yo trataba de dilucidar ciertas sutilezas del psiquismo de tus favoritos. En otros tiempos, tus favoritos, al igual que los demás seres tricerebrados de todo el universo, no tenían la particular propiedad psíquica que permite ponerlos en lo que se llama estado hipnótico. Esta propiedad la han adquirido como resultado de ciertas combinaciones que se efectúan en su psiquis debido a la desarmonía del funcionamiento de su presencia común. Esta extraña propiedad psíquica surgió poco después del desastre de la Atlántida y se fijó definitivamente en la presencia de cada uno de ellos a partir del momento en que su zoostat, es decir, el funcionamiento de su consciente seral, se dividió para formar poco a poco dos conscientes distintos que no tienen nada en común entre sí, y que ellos llamaron al primero simplemente el consciente y al segundo, cuando finalmente se dieron cuenta de él, el subconsciente. Si te esfuerzas por captar bien y transmutar en las correspondientes partes de tu presencia común todo lo que me dispongo a explicarte, podrás comprender casi la mitad de las razones por las cuales el psiquismo de tus favoritos, esos seres tricerebrados que pueblan el planeta Tierra, terminó por volverse un fenómeno tan singular. Dicha particularidad psíquica de caer en estado hipnótico es inherente, como acabo de decirte, solo a los seres tricerebrados de tu planeta. Así que puede decirse que si ellos no existieran, en ninguna otra parte de nuestro gran universo habría ni siquiera la idea esencial de lo que es el hipnotismo. Antes de explicarte más todo esto, conviene subrayar que durante los últimos 20 siglos, casi la totalidad del proceso de la existencia de vigilia ordinaria de la mayoría de los seres tricerebrados que te interesan, y sobre todo de los contemporáneos, ha transcurrido bajo la influencia de esa propia propiedad heredada. Sin embargo, ellos llaman estado hipnótico solo el estado durante el cual el proceso debido a esa propiedad extraña se efectúa en ellos de manera acelerada, generando resultados concentrados. Los resultados incoherentes que en el proceso ordinario de su existencia acarrea esa propiedad recientemente fijada en ellos no atraen su atención, o como dirían ellos mismos, no les saltan a la vista. Por una parte, porque debido a la falta de un normal perfeccionamiento de sí, no tienen ninguna amplitud de visión, y por otra parte, por ser seres cuyo surgimiento y existencia están sometidos al principio itoclanos. Se les ha hecho propio olvidar con suma rapidez todo lo que perciben. Pero cuando los resultados de esa particularidad son obtenidos acelerada y concentradamente, toda manifestación incoherente en ellos mismos, como en los demás, es entonces hasta tal punto real que se vuelve claramente evidente y por consecuencia inevitablemente perceptible,
incluso para su corta razón. Incluso si algunos observan por casualidad en sus propias manifestaciones o en las de los demás algo ilógico, por no conocer la ley del tipo, atribuyen eso a las particularidades del carácter de cada uno. Los primeros en comprobar esa propiedad anormal de su psiquis fueron los seres sabios de la ciudad de Gov, en el país de Maralpleisie, e incluso crearon con ese propósito una rama de su ciencia muy importante y muy detallada, que se propagó luego por todo el planeta con el nombre de Ciencia de las Manifestaciones no responsables de la personalidad. Pero más tarde, apenas volvieron a comenzar sus procesos regulares de destrucción recíproca, aquella sólida rama de su ciencia, que todavía era relativamente normal, fue desatendida poco a poco, como todas sus buenas adquisiciones, y acabó también por desaparecer totalmente. Y solo muchos siglos después dio esa ciencia señales de renacimiento. Por desgracia, la mayoría de los seres sabios de aquella época ya eran sabios de nueva formación y maltrataron tanto ese renacimiento que el pobre, incluso antes de haber podido desarrollarse, cayó muy rápidamente en el cubo de la basura. Y ello sucedió de la siguiente manera. Un modesto ser sabio llamado Mesmer, originario del llamado país austrohúngaro, que no se parecía en nada a sus contemporáneos, observó por casualidad en uno de sus experimentos la evidente dualidad del consciente de sus semejantes. Su descubrimiento le impresionó tanto que desde entonces se consagró totalmente a él. A fuerza de observar y estudiar, llegó casi a entender sus razones, pero cuando quiso intentar experimentos prácticos con el fin de aclarar ciertos detalles, se alzó contra él una particularidad propia de los seres sabios de nueva formación. Esa particularidad de los seres sabios terrestres de nueva formación se llama despedazar a muerte. Como dicho honrado ser sabio austrohúngaro, había emprendido sus investigaciones experimentales de forma distinta a cómo estaban mecanizados a hacerlo todos los sabios de nueva formación de la tierra, él, como es costumbre allí, fue meticulosamente despedazado. Y esa operación de despedazamiento del pobre Mesmer fue tan bien organizada que desde hace casi 2 siglos los sabios de la tierra la prosiguen por inercia de generación en generación. Por ejemplo, todos los libros que actualmente tratan de la cuestión del hipnotismo, y hay miles de ellos, comienzan siempre por decir que ese Mesmer no era más que un canalla y un charlatán, pero que nuestros honrados y grandes sabios pronto lo descubrieron y le impidieron causar cualquier tipo de maldad. Los sabios contemporáneos de ese extraño planeta, cuanto más idiotas son, más critican a Mesmer, y más relatan o escriben acerca de él absurdos de todo tipo destinados a desprestigiarlo. Y, sin embargo, el honrado y modesto sabio de su planeta que ellos así critican es el único que habría regenerado, si no lo hubieran despedazado, la única ciencia que le sería necesaria, y la única que podría haberle salvado, tal vez, de las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer. Es interesante notar que justo antes de dejar para siempre ese planeta, vi repetirse exactamente lo que había sucedido con Mesmer. Se trataba en esta ocasión de un honrado y modesto ser sabio perteneciente a la Comunidad de Francia, que por sus trabajos asiduos y conscientes había llegado el medio de curar una terrible enfermedad que se había propagado durante los últimos tiempos por todo el planeta. Esa terrible enfermedad es así denominada cáncer. Como ese francés había emprendido también él experimentos prácticos de una manera no conforme con la costumbre usual, a fin de elucidar con todo detalle su descubrimiento, otros sabios contemporáneos manifestaron a su vez hacia él esa misma particularidad de despedazarlo a muerte. Ahora es posible que en tu presencia, querido nieto, comiencen a cristalizarse los datos capaces de suscitar, como en todos los casos de ese tipo, un impulso visceral de convicción inquebrantable respecto al hecho de que, solo por culpa de esos seres sabios de nueva formación, en quienes se ha implantado definitivamente esa particularidad de despedazar siempre a un colega, cuando éste se aparta de lo que ha sido fijado por las circunstancias anormales de existencia cerebral ordinaria establecidas allí. Jamás se efectúa en la presencia de los seres tricerebrados de tu desafortunado planeta lo que se llama el Andkoano sagrado,
con el cual contaba, entre otras cosas, el muy santo Ashiata Shemash. Supe por casualidad acerca de esa esperanza suya en el curso de mis investigaciones sobre la muy santa actividad de Ashiata Shemash. Quizás no sepas todavía, querido nieto, en qué consiste exactamente el proceso cósmico del Antkoano sagrado. Se llama Antkoano sagrado al proceso de perfeccionamiento de la razón objetiva, que se efectúa por sí mismo en los seres tricentrados, por el mero transcurso del tiempo. Como norma, en todos los planetas de nuestro gran universo poblado por seres tricerebrados, el perfeccionamiento de su razón objetiva se obtiene solo mediante un trabajo personal consciente y a través de sufrimientos voluntarios. Ese Antkoano sagrado no puede efectuarse sino en los únicos planetas en los que, en general, las verdades cósmicas son todas conocidas por todos los seres. Y en esos planetas todas las verdades cósmicas son conocidas de todos, porque en ellos, los seres que han llegado a conocer por sus esfuerzos conscientes ciertas verdades, las comparten con los demás, de manera que poco a poco todas las verdades cósmicas llegan a ser conocidas por todos los seres del planeta, sin distinción alguna. Gracias a este proceso cósmico sagrado, intencionalmente realizado en los seres tricerebrados de esos planetas, por nuestro todo previsor Padre Eterno Común, ha sido previsto que durante el desarrollo del proceso de la ley cósmica sagrada fundamental de Tria Masikamno, en la presencia de los seres tricerebrados, el exceso de la tercera santa fuerza obtenido, es decir, de la santa conciliación, cristalizaría en ellos los datos necesarios para generar ese algo que se denomina voluntad egoaitorasiana eseral. Entonces, querido nieto, la mencionada propiedad recientemente fijada en la presencia común de tus favoritos consiste en que el funcionamiento de su zoostat, o como ellos dirían, de su parte espiritual, cae bajo la dependencia de ese funcionamiento de su todo integral, que se efectúa en ellos en su estado de pasividad absoluta, es decir, durante su sueño. Y durante ese sueño, todo el funcionamiento de su cuerpo planetario permanece tal como se le ha hecho propio en el estado de vigilia. Para captar y comprender mejor los resultados que suscita esa asombrosa propiedad psíquica, debes conocer antes que nada dos hechos que tienen lugar en la presencia común de tus favoritos. Uno de esos hechos surge en su presencia común por la ley cósmica que existe con el nombre de ley de autoadaptabilidad de la naturaleza. El otro procede, una vez más, de las circunstancias anormales de existencia seral ordinaria que ellos mismos han establecido. Este es el primero. A partir del momento en que se constituyó en ellos, por culpa de su existencia anormal, un zoostat de dos sistemas, o sea, dos conscientes independientes, la gran naturaleza se adaptó a eso poco a poco. Así, en definitiva, a partir de cierta edad, se efectúan en ellos dos ritmos diferentes de incliasanikshanas, o como dirían ellos mismos, dos tipos diferentes de circulación sanguínea. A partir de esa época, cada uno de esos incliasanikshanas, de ritmo diferente, o cada una de esas circulaciones sanguíneas, comienza a provocar en ellos el funcionamiento de uno de sus dos conscientes, y viceversa. El funcionamiento intenso de un consciente provoca en ellos el tipo de circulación sanguínea que le corresponde. La diferencia entre esos dos tipos independientes de circulación sanguínea en su presencia común es generada por lo que se llama la circulación tempo-dablak-sheriana, o según la expresión empleada por su medicina contemporánea, a la diferencia de plenitud de los vasos sanguíneos. Es decir, que en las circunstancias de estado de vigilia, el centro de gravedad de la presión sanguínea en su presencia se encuentra en una parte del sistema general de los vasos sanguíneos, mientras que en las circunstancias del estado pasivo se halla en otra parte de esos vasos. Y el segundo hecho, procedente de las circunstancias anormales de existencia seral de tus favoritos, es que desde la aparición de sus descendientes se esfuerzan intencionalmente con todos sus medios por adaptarlos a las circunstancias anormales que les rodean,
y por fijar en sus localizaciones lógic-nestarianas, por todos los medios posibles, el mayor número de impresiones procedentes exclusivamente de las percepciones artificiales, debidas a los resultados de su existencia anormal y a esta acción funesta sobre sus descendientes. La llaman educación. El conjunto de todas esas percepciones artificiales se aísla entonces poco a poco en la presencia común de quienes ellos educan y adquiere su funcionamiento independiente, que no está ligado al funcionamiento de su cuerpo planetario, sino en la medida en que es indispensable para su manifestación automática. Y es ese conjunto de percepciones artificiales al que ellos, debido a su ingenuidad, toman por su verdadero consciente. En cuanto a los sagrados datos depositados en ellos por la gran naturaleza para el verdadero consciente seral, que deberían también poseer desde el principio de su preparación para una existencia responsable, con las propiedades que les son inherentes y que generan los verdaderos impulsos serales sagrados llamados fe, amor, esperanza y conciencia. Dichos datos, cada vez más aislados y dejados a su suerte, evolucionan independientemente de las intenciones de los seres responsables que les rodean, así como de las intenciones de sus portadores, que los toman por lo que ellos llaman el subconsciente. Debido a esa acción que ellos ejercen sobre sus descendientes, acción funesta desde el punto de vista objetivo, aunque benéfica según su cándida comprensión subjetiva. Todos los datos sagrados depositados en ellos por la gran naturaleza para constituir el verdadero consciente seral se aíslan desde el principio y permanecen durante toda su existencia en un estado casi primitivo. Y todas las impresiones inevitablemente percibidas por los 6 skernalits psiónicos eserales, o de acuerdo con su terminología, por los 6 órganos de los sentidos, destinados en su presencia a la percepción específica de todo objeto exterior, y que ellos estiman, dicho de paso, que solo son 5. Se localizan y, adquiriendo su funcionamiento independiente, toman poco a poco la preponderancia en su presencia común. Aunque esa localización de impresiones accidentalmente percibidas está en ellos y sienten su acción, no toma parte en ningún funcionamiento relativo a su cuerpo planetario, ni tampoco juega ningún papel en la adquisición de la razón objetiva en su presencia común. Todas esas impresiones intencional o accidentalmente percibidas, a partir de las cuales se constituye esa localización, y que no deberían haber servido en ellos sino como materiales para la lógica y confrontativa del verdadero consciente seral que deberían poseer, produce hechos accidentales que en la actualidad les parecen a ellos en su ingenuidad simples reflejos de lo que consideran insignificante y llaman su instinto animal. Debido a que tus favoritos, especialmente los contemporáneos, ignoran totalmente y ni sospechan siquiera la necesidad de aplicar su famosa educación a ese subconsciente de sus descendientes, y procuran siempre que cada ser de la nueva generación no perciba sino impresiones de origen anormalmente artificial. Cuando dichos seres llegan a la edad responsable, todos sus juicios eserales y todas las deducciones que sacan de ellos son por consiguiente simplemente subjetivos. Y esos juicios y deducciones no tienen ninguna relación ni con los verdaderos impulsos eserales que surgen en el individuo, ni con los fenómenos cósmicos generales que le es propio sentir a la razón de todo ser tricerebrado, mediante los cuales se establece una conexión entre todos los seres tricerebrados de nuestro gran universo, para contribuir a la realización del funcionamiento cósmico general para el cual existe todo cuanto existe en el universo. A fin de lograr una comprensión más amplia de ese estado psíquico particular, tan nefasto para tus favoritos, debes saber que todavía en nuestros días vienen ellos al mundo con datos de todo tipo para la adquisición de una verdadera razón eseral, y que en sus presencias no existe en el momento de su surgimiento ninguno de los crecimientos lógic-nestarianos, que más tarde servirán de base a la localización de su falso consciente y a su aislado funcionamiento. Solo más tarde, cuando comienzan a desarrollarse y se prepara para llegar a ser seres responsables, ya sea por sí mismos o bajo la dirección intencional de lo que llaman sus padres o sus maestros, es decir, de los seres responsables que tomaron sobre sí el deber de preparar a esos seres para una existencia responsable.
comienzan a percibir y fijar solo las impresiones que constituirán más tarde los datos para los impulsos correspondientes a las circunstancias ambientales anormalmente establecidas. Y desde entonces ese consciente artificial se va formando gradualmente en ellos, hasta finalmente acabar predominando en su presencia común. En cuanto a la totalidad de los datos espiritualizados localizados en su presencia, con miras al verdadero consciente seral, que ellos llaman el subconsciente, como no poseen ni adquieren ningún crecimiento logignestariano que les permita la confrontación y la crítica, y como no tienen desde el principio más que la posibilidad de suscitar los sagrados impulsos serales llamados fe, amor, esperanza y conciencia, creen siempre, aman siempre y esperan siempre con relación a todo lo nuevo que perciben. Y así, cuando modificando el ritmo de su circulación sanguínea, se logra suspender temporalmente la acción de la localización de su falso consciente, convertido en gobernante autocrático de su presencia común, lo que permite a los datos sagrados de su verdadero consciente fusionarse libremente durante su estado de vigilia con el conjunto del funcionamiento de su cuerpo planetario. Entonces, querido nieto, si se favorece de la manera adecuada la cristalización de datos susceptibles de hacer surgir en esa localización una idea contraria en algo a lo que ya está en ellos y que de algún modo se ha vuelto fijo, y si se dirige la acción provocada por esa idea hacia una parte desarmonizada de su cuerpo planetario, es posible lograr un cambio acelerado. Cuando durante el período de la civilización tildeamilliana, los seres sabios del país de Maralpleisie comprobaron por primera vez en su psiquismo general la posibilidad de tales combinaciones y trataron de ponerse unos a otros intencionalmente en ese estado especial. Comprendieron y hallaron pronto la manera de lograrlo con la ayuda de lo que se llama el Handblendsoin eseral, es decir, esa sustancia cósmica cuya esencia han estado a punto de comprender los seres tricerebrados de la civilización contemporánea y que han denominado magnetismo animal. Dado que para comprender este hecho, que tal vez también las explicaciones posteriores debe saber más detalles referentes al Handblendsoin antes de proseguir. Creo que debo informarte acerca de esa sustancia seral. El Handblendsoin no es otra cosa que la sangre del cuerpo que es Jano, y así como el conjunto de sustancias cósmicas llamado sangre sirve para la alimentación y la renovación del cuerpo planetario del ser, del mismo modo el Handblendsoin sirve para la alimentación y el perfeccionamiento de su cuerpo que es Jano. Debo decirte que en general la calidad de la composición de la sangre, tanto en la presencia común de tus favoritos como en la de todos los seres tricerebrados, depende del número de cuerpos eserales ya totalmente formados en ellos. La sangre, en la presencia de los seres tricerebrados, puede estar compuesta de sustancias procedentes de la transformación de 3 de las llamadas fuentes cósmicas de realización, distintas e independientes. Las sustancias de esa parte de la sangre seral destinada por la naturaleza para servir al cuerpo planetario de un ser provienen de la transformación de las sustancias del planeta en las que se forma y existe ese ser. Pero las sustancias necesarias, tanto para revertir como para perfeccionar el cuerpo seral superior que es Jano, cuyo conjunto lleva el nombre de Handblendsoin, se obtienen por la transformación de los elementos de otros planetas y del propio Sol del sistema en el cual tiene lugar el surgimiento y la existencia de ese ser tricerebrado. Y finalmente, la parte de la sangre seral llamada casi en todas partes el sagrado Handblendsoin seral, y solo en algunos planetas el sagrado Aye-Sak-Haldano, y que sirve a la parte más elevada del ser llamada alma, se forma a partir de las emanaciones de nuestro muy santo Sol absoluto. Las sustancias necesarias para la sangre del cuerpo planetario de los seres penetran en ellos mediante el alimento seral primero o primario, o como dicen tus favoritos, a través de la comida.
Las sustancias necesarias para el revestimiento y para el perfeccionamiento del cuerpo seral superior Kedjano penetran en su presencia común con el aire que absorben a través de lo que se llama respiración y también por ciertos poros de su piel. Y las sagradas sustancias cósmicas necesarias para el revestimiento del cuerpo seral superior, parte seral sagrada que ellos llaman, como ya te dije, su alma, no pueden, tanto en ellos como en nosotros, ser absorbidas, transformadas y revestidas de la misma manera, sino solo a través del proceso llamado contemplación ayesiritorasiana, que se realiza en su presencia común con la participación consciente de sus tres partes espiritualizadas independientes. Aunque más adelante comprenderás todo lo que se refiere a las sustancias cósmicas con las que se revisten y se perfeccionan los tres cuerpos eserales independientes, en la presencia común de algunos de tus favoritos, cuando te haya explicado, como ya te he prometido, las leyes cósmicas fundamentales de la creación y de la existencia del mundo. Sin embargo, para aclararte más este tema, es necesario explicarte un poco ahora sobre cómo se ha modificado en sus presencias la forma de realización del segundo alimento eseral que absorben ellos automáticamente. Inicialmente, después de la destrucción del órgano Kundabufer, cuando comenzaron a tener, como todos los demás seres tricerebrados de nuestro gran universo, una existencia fulas nitamniana, ese segundo alimento cereal se transformaba en ellos normalmente, y todos los elementos principales que lo componen, entre ellos los que provienen de las transformaciones de su propio planeta, y otros fluyen hacia su atmósfera desde las demás concentraciones de su sistema solar. Eran asimilados por su presencia común de acuerdo a los datos definidos ya presentes en ellos y los elementos componentes de ese alimento que no podían ser utilizados por ellos pasaba automáticamente, como en nosotros, a poder de los seres merecedores que los rodeaban. Pero más tarde, cuando, como ya te he dicho, la mayoría de ellos se pusieron a existir de manera indigna de seres tricerebrados. La gran naturaleza se vio obligada a cambiar su existencia fulas nitamniana por una existencia de acuerdo al principio itoclanos. Y cuando gradualmente las cristalizaciones previstas por la gran naturaleza, que constituyen la parte más importante del segundo alimento seral, y que después de haber sido absorbidas por los seres se transforman en sustancias para el revestimiento y el perfeccionamiento de su cuerpo seral superior Kedjano, poco a poco dejaron de ser absorbidas en la mayoría de ellos, ya fuera consciente o automáticamente, para los fines previstos. Debido a su anormal existencia seral, esas sustancias transformadas en otras concentraciones cósmicas, no por ellos dejaron de fluir a la atmósfera de su planeta, y por ello surgió en tus desdichados favoritos durante los últimos siglos una nueva enfermedad cuya acción es manifiestamente nociva para ellos. El hecho es que al no ser utilizadas para los fines a los que están destinadas, esas cristalizaciones cósmicas en los desplazamientos que se efectúan en la atmósfera se concentran en algunas de sus capas y penetran en tus favoritos según las circunstancias exteriores ambientales y el estado interior de su presencia común, que dicho sea de paso depende además en primer lugar de la forma de sus relaciones mutuas. Al penetrar en ellos como aparatos naturales de transmutación de las sustancias cósmicas necesarias para el gran trogo autogocrata cósmico general, y no teniendo el sustrato correspondiente a las exigencias del proceso de Kalklom, esas cristalizaciones en las evoluciones o involuciones posteriores que necesita su transformación en nuevas cristalizaciones propias de ese planeta, e incluso antes de que esa transformación se haya concluido, ejercen sobre los cuerpos planetarios, bajo el efecto de otros varios factores accidentales, la acción que caracteriza esa enfermedad específica surgida recientemente. Debo decirte que tus favoritos han dado a esa enfermedad, cuya causa específica acabo de definir, nombres que han variado según las épocas y las diversas partes de la superficie de su planeta. Incluso en la actualidad la llaman de diferentes formas e imaginan explicaciones de todo tipo sobre su origen.
Entre los múltiples nombres dados a esa enfermedad, los más difundidos actualmente son los de gripe, influenza, dengue y otros. En cuanto a los elementos del segundo alimento cereal, cuya absorción se efectúa todavía en la actualidad en esos seres, las sustancias que los constituyen no sirven, desde que han perdido la posibilidad de existir el principio fulasnitamniano, más que para favorecer, mediante algunos de sus componentes, las transformaciones del primer alimento cereal, y para eliminar del cuerpo planetario ciertos elementos ya utilizados. Ahora te voy a hablar un poco más de esa propiedad psíquica peculiar de tus favoritos, y verás la manera en que yo lo aproveché como médico especialista para mis actividades personales mientras estuve entre ellos. Aunque el hipnotismo, como a ellos les gusta decir, esa rama de su ciencia, ha surgido y se ha hecho oficial solo muy recientemente, ha podido ya convertirse, sin embargo, en uno de los factores que han venido a crear más confusión en el psiquismo de la mayoría de ellos, ya que por sí bastante confuso y además a entorpecer el funcionamiento de su cuerpo planetario. Una vez convertido en médico hipnotizador profesional, me interesé mucho por esa ciencia oficial suya. Así, más tarde, cuando me dedicaba a mis investigaciones habituales relativas a diversos asuntos importantes, como los resultados de la actividad del muy santo Ayata Shemash, y hallaba por casualidad algún punto respecto a esa rama de su ciencia, elucidaba para mi razón acerca de ese malentendido. Las causas que han provocado automáticamente, como siempre ocurre en la actualidad, el renacimiento de esa ciencia son dos hechos de los más extraños, e incluso, como dirían ellos, de lo más picantes. Y no dejaría de tener interés, en mi opinión, darte algunos detalles sobre ese renacimiento. Aunque los sabios contemporáneos afirman que el promotor de esa ciencia fue cierto profesor inglés llamado Brade, y que quien la desarrolló fue el médico francés Charcot, en realidad todo sucedió de un modo totalmente distinto. Las investigaciones detalladas a las que me dediqué relativas a ese asunto me mostraron que el primero de ellos, Brade, presentaba síntomas evidentes de las propiedades asnamusianas, y el segundo, Charcot, las particularidades típicas de un niño de mamá. Y tipos terrestres de esa clase, en especial los contemporáneos, jamás habrían podido descubrir nada nuevo. Pero resulta que en realidad las cosas sucedieron de la manera siguiente. Cierto abad italiano, de nombre Pedrini, ejercía la función de confesor en un convento de monjas. Dicho abad confesaba con frecuencia a una monja llamada Eufrosina. Según lo que se contaba de ella, parece que esa monja caía con frecuencia en un estado muy singular, y que una vez en ese estado se entregaba a manifestaciones que les parecían muy inusuales a los que la rodeaban. En confesión, ella se quejó al abad Padrini de sentirse en ciertos momentos poseída por el diablo. Lo que le contó esa monja, como los rumores que corrían acerca de ella, interesaron tan vivamente al abad Pedrini que quiso comprobar el asunto por sí mismo. Un día, durante la confesión, trató por todos los medios de despertar la sinceridad de la monja, y entre otras cosas logró saber que dicha novicia tenía un amante que le había regalado su retrato en un bellísimo marco, y que durante los periodos de descanso entre sus oraciones se entregaba a la contemplación de la imagen de su amado, y era precisamente durante esos periodos de descanso en los que la sugestión diabólica tenía lugar. Todo esto, contado con toda franqueza por la monja, estimuló mucho más el interés del abad Pedrini, quien decidió descubrir, costara lo que costare, la razón de ese hecho, por lo que pidió a la monja Eufrosina llevarle sin falta la próxima vez el retrato enmarcado de su amado. Y la vez siguiente la monja acudió a la confesión con el retrato. Este no tenía en sí mismo nada de extraordinario, pero el marco era muy poco usual, con incrustaciones de nácar y de piedras de colores. Mientras el abad y la monja examinaban juntos el retrato y su marco, el abad se dio cuenta de pronto de que la monja estaba siendo presa de algo singular. Primero palideció,
y se quedó unos instantes como petrificada. Y luego de repente tuvo manifestaciones que recordaban en todos sus detalles a las que se entregan los recién casados en lo que llaman su noche de bodas. Después de haber visto aquello, el abad Pedrini sintió todavía mayores deseos de averiguar las causas de aquella manifestación tan sorprendente. En cuanto a la monja, volvió en sí 2 horas después de los primeros síntomas de aquel estado tan singular, sin recordar nada de lo que había sucedido. Como el abad Pedrini sintió que no podría descifrar por sí solo aquel fenómeno, fue a pedir ayuda a uno de sus amigos, un tal doctor Bambini. Cuando el abad Pedrini hubo expuesto el caso con todo detalle al doctor Bambini, este se interesó a su vez vivamente en ello y ambos comenzaron a trabajar para elucidar aquel misterio. Primero realizaron diversos experimentos con la monja Eufrosina y observaron al cabo de varias sesiones, como se dice allí, que la monja caía siempre en ese estado singular cuando su mirada se detenía un poco más de tiempo en una de las brillantes piedras de color que adornaban el marco, concretamente en una que se llama turquesa persa. Prosiguiendo con sus investigaciones, hicieron experimentos con aquella turquesa persa en otras personas, y no tardaron en convencerse categóricamente de que casi todos los seres tricerebrados, sin distinción de sexo, si miraban durante algún tiempo cierto tipo de objetos brillantes, caían rápidamente en un estado parecido al de su primer sujeto. Es más, observaron que las manifestaciones propias de ese estado adoptaban formas diferentes en cada uno y dependían de las emociones viscerales predominantes que el sujeto había experimentado anteriormente, así como del objeto brillante con el cual se había establecido accidentalmente una conexión en el momento mismo de dichas experiencias. Así, querido nieto, desde que la noticia de las observaciones, deducciones y experiencias de esos 2 seres originarios de la comunidad de Italia se propagó entre los sabios contemporáneos de nueva formación, estos últimos se pusieron a sabiondear con respecto a aquello. Y cuando supieron al fin por casualidad, como siempre ocurre entre ellos, que en ese estado era posible cambiar instantáneamente las impresiones viejas por otras nuevas, algunos de ellos utilizaron esa propiedad psíquica particular inherente a los hombres con el propósito de curar. Desde entonces ese modo de curación se llama tratamiento hipnótico, y a los seres que aplican ese modo de curar, médicos hipnotizadores. Pero la cuestión de saber lo que es ese estado y por qué los hombres caen en él se quedó pendiente e incluso al día de hoy desconocen la respuesta. Desde entonces surgieron y siguen surgiendo todavía centenares de teorías de todo tipo. Además, millares de gruesos volúmenes han sido consagrados a este asunto, oscureciendo todavía más la razón, ya de por sí bastante oscura, de los seres tricentrados ordinarios de aquel desafortunado planeta. Esta rama de su ciencia les ha sido quizás todavía más nefasta todavía que las fantásticas invenciones de los antiguos pescadores helénicos y de los seres contemporáneos de la comunidad de Alemania. Debido simplemente a esta rama de su ciencia, el psiquismo de los seres ordinarios de ese desafortunado planeta adquirió algunas nuevas formas de calcalis eserales, es decir, tendencias esenciales, que se divulgaron bajo la forma de enseñanzas definidas con los nombres de anoclinismo, darwinismo, antroposofismo, teosofismo y muchas otras cuyos nombres todos terminan en ismo, las cuales acarrearon la desesperación definitiva de los 2 datos, la desaparición definitiva de los 2 datos de su presencia que les permitían ser, al menos un poco, como deben ser los seres tricentrados. Y esos datos esenciales que todavía poseían hasta hace poco, generaban en ellos los impulsos eserales que se llaman sentimiento patriarcal y sentimiento religioso. Esta rama de su ciencia contemporánea no solo originó la aparición en su presencia común de nuevos calcalis nefastos, sino que además en muchos de ellos alteró el funcionamiento de su psiquis, ya de por sí bastante anormal, pues desde mucho tiempo antes sufría, para su mayor desgracia, de una desarmonía que llegaba a ser lo que se llama una cacofonía alno-coreana.
Comprenderás esto perfectamente si te digo que en la época en que yo existía en el continente llamado Europa, practicando de nuevo allí la medicina en calidad de médico hipnotizador, casi la mitad de mis pacientes debían sus males a la propagación de esa ciencia funesta, muy difundida por entonces. De hecho, muchos seres ordinarios de allá, que habían leído todo tipo de teorías fantásticas, contenidas en libros escritos sobre ese tema por esos sabios de nueva formación, se volvieron locos con tales fantásticas teorías y trataron de ponerse unos a otros en ese estado hipnótico hasta verse así obligados a convertirse en pacientes míos. Entre tales enfermos se encontraban mujeres a quienes sus maridos, habiendo leído por casualidad esas obras, querían sugerir sus deseos egoístas, así como hijos de padres insensatos, hombres bajo el dominio o, como se dice allí, en el puño de sus amantes, y así sucesivamente. Y todo ello sucedía porque esos dichosos sabios de nueva formación se habían puesto a elucubrar teorías asnamusianas a propósito de ese lamentable estado. Ninguna de las teorías existentes actualmente sobre la cuestión del hipnotismo responde en lo más mínimo a la realidad. Por cierto, en los últimos tiempos de mi estancia en ese desafortunado planeta, comenzó a propagarse un nuevo y nefasto medio de ejercer sobre el psiquismo de los seres de allá la misma acción que tenía antes y que todavía tiene en la actualidad esa rama de su ciencia denominado hipnotismo. Ese nuevo medio es llamado psicoanálisis. Debes saber, querido nieto, que cuando los seres de la civilización ticlia-mishiana hubieron comprobado por primera vez esa extraña propiedad psíquica y hubieron comprendido que ella permitía la destrucción de ciertas propiedades particularmente indignas de ellos, consideraron el proceso, que consistía en provocar ese estado en otro, como un proceso sagrado, y lo realizaban exclusivamente en sus templos y en presencia de toda la congregación. En cambio, en la presencia de tus favoritos contemporáneos, no surge el más mínimo impulso seral de contrición ante esa propiedad, y no solo no consideran como sagrada su manifestación concentrada, cuando es provocada a propósito en caso de necesidad, sino que incluso se sirven de ella como medio para estimular ciertas consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer que están firmemente fijadas en ellos. Por ejemplo, incluso cuando se reúnen para celebrar algún rito patriarcal, como un matrimonio, un bautismo, un cumpleaños, etc., una de sus diversiones más comunes es tratar de ponerse unos a otros en ese estado. Afortunadamente no conocen, y esperamos que no lo conozcan nunca, ningún otro medio más que el que descubrieron por primera vez aquellos seres de la comunidad de Italia, el abad Pedrini y el doctor Bambini, y que consiste en mirar fijamente un objeto brillante, cuyo resplandor permite efectivamente hacer caer a algunos de ellos, como ya te he dicho, en ese estado concentrado. Fin del capítulo 32.